Buenas noches, profesor. Mi nombre es Eduardo Arevalo y en este momento voy a explicar los 6 tipos de diseños de la investigación cualitativa. Entre estos encontramos la la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio del caso y la fenomenología. De estas, tenemos 4 causas: el origen, las fases típicas que utilizamos para la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección y el análisis de datos. Bueno, para la etnografía, esta nace de la antropología y la sociología cultural, nace para estudiar el comportamiento y prácticas de comunidades en su entorno natural. Las fases típicas que utilizamos es la selección del grupo, la comunidad, el acceso al escenario, la inmersión y recolección y la redacción de informes. Las técnicas de recolección en esta técnica es la observación participante y las entrevistas semiestructurales, los instrumentos diarios de campo y las grabaciones. ¿Qué analizamos con estos datos recolectados? Vemos el análisis cultural y el descriptivo. Lo clasificamos por categorías, temáticas, e identificamos los patrones. Un ejemplo claro de esta es cuando vamos a investigar una comunidad indígena. mm, Entramos, verificamos, pedimos el permiso y empezamos a mirar, a observar las costumbres, las formas de intercambio comercial, cómo viven, cómo es su jerarquía. Esta es netamente observación y algunas preguntas que se le hacen pues, a las personas que tienen mayor conocimiento del caso. Tenemos la etnografía virtual, nace de la sociología y la ciberantropología, que es para estudiar las dinámicas que se viven dentro de los entornos digitales. Las fases típicas son también 4: es la selección del espacio virtual, la negociación del acceso, la observación flotante y el análisis del corpus digital. Las técnicas de recolección que utilizamos en la observación, las entrevistas por chat, videoconferencias, instrumentos, capturas de pantalla y descargas de las conversaciones de los chats o los hilos de texto. El análisis del contenido digital lo utilizamos para la codificación de interacciones de texto y rastreo de los flujos de la comunicación. Uno de los ejemplos más claros o que podemos exponer en este caso es tomar una recolección sobre comportamientos en una sala de videojuegos, donde la gente se expresa, da sus opiniones, trucos del juego y sucesivamente. Y de estos podemos sacar nosotros un diagnóstico para el campo de acción de la investigación. Y podemos decir la gente cuánto juega, cuáles son sus preferencias en juegos, cuáles son sus cualidades en los juegos, qué instrumentos son los que mejor utilizan o se desempeñan para los juegos. De tercera encontramos la teoría fundamentada, nace de la sociología, genera las teorías y conceptos basados estrictamente en los datos empíricos. La- las fases típicas, la recolección de los datos, la codificación abierta y el análisis selectivo y la saturación teórica. Las entrevistas, las técnicas de instrumentos de recolección utilizados en esta táctica, en este diseño investigativo, es la entrevista en profundidad, los grupos focales. Los instrumentos son entrevistas y notas menos. El análisis de datos lo hacemos en método de comparación constante, codificada línea por línea y vinculación variable. Uno de los ejemplos que podemos poner para este diseño de investigación es, suena duro, pero entrevistar a algunos pacientes que viven con alguna enfermedad crónica y entender o por medio de lo que ellos nos dicen, poder clasificar, poder entender cómo se vive con esta enfermedad. Para eso utilizamos, por eso son grupos escogemos un grupo directo, un grupo afectado por por esta enfermedad, los entrevistamos y ahí podemos sacar unas conclusiones de cómo poder llevar o una hipótesis de cómo poder sobrellevar la vida
con esta enfermedad y podérsela transmitir a otras personas. Tenemos la investigación-acción. En esta también nace la psicología social y la pedagogía crítica y resuelve problemas prácticos. También tenemos cuatro fases típicas: el diagnóstico del problema, el plan de la acción, la implementación y la evaluación. En esta técnicas utilizamos, utilizamos los talleres y las reuniones grupales. Tenemos actas de reunión y matrices de impacto. ¿Qué podemos analizar con aquellos datos? El análisis reflexivo y el participativo de acuerdo con las personas que nos reunimos o los datos que ellos nos pudieron a nosotros brindar. Un ejemplo de este es que un problema de una empresa, cómo pudieron sobresalir o cómo pudieron sobrellevar una crisis, digamos, económica, cómo pudieron llevarla y seguir a flote. Uno de estos sería pues el problema más visto en la pandemia, cómo las empresas pudieron sobrellevar la pandemia, salir a flote y poder tener más productos o poder ofrecer un portafolio diferente para que la empresa pudiera seguir funcionando. En estos, ¿qué hicimos? ¿Qué se puede hacer? Los grupos de las diferentes áreas para ver cómo las nuevas formas de producción y de que se podían llevar al mercado funcionaron entrelazando cada sección de la empresa para que pudiera ser efectiva la nueva promoción de los productos. En la quinta tenemos el estudio de casos que nace a partir de las ciencias sociales, la medicina y la administración. También tenemos cuatro fases típicas, que es la selección de caso, formulación de preguntas, recolección de fuentes y la interpretación. Las técnicas que utilizamos para la recolección de datos, la revisión documental, entrevistas, informes de gestión y entrevistas que podemos analizar. Analizamos los ajustes de los patrones y la construcción de las explicaciones lógicas. Podríamos en esta tener la reestructuración. En este uno de los ejemplos es la reestructuración que presentó Amazon con respecto a los problemas de transporte por geografía aquí en Colombia. Cómo pudo, que no es lo mismo entregar acá en Colombia por la geografía, por las diferentes circunstancias que presenta el país, a entregar, por ejemplo, o distribuir mercancía en Argentina o Chile, que no tienen las mismas condiciones, no tienen las mismas problemáticas que enfrenta Colombia. Entonces es coger un caso y estudiarlo de cómo la empresa se pudo adaptar a las diferentes dificultades que estaba generando los problemas de distribución, en este caso. Y el sexto diseño de la investigación cualitativa es la fenomenología, que es explorar y comprender las experiencias de vida compartidas por un grupo de personas. También tenemos cuatro pasos, que es la identificación del fenómeno, la suspensión del juicio, la inmersión en vivencias y la extracción del significado. ¿Qué técnicas utilizamos? Básicamente en todas utilizamos entrevistas y la observación y fichas, memos, diarios, grabaciones de audio, porque estos diseños nos hablan de las cualidades de la investigación, las cualidades que tiene cierto grupo o el grupo escogido para poder realizar nuestra investigación. Lo que podemos sacar de estos datos, analizamos fenomenológicamente, identificamos la identificación de unidades, el significado y la redacción a la esencia de la experiencia. Entonces, podríamos decir que en esta uno de los ejemplos claros es a los soldados que participan en un combate, cuáles han sido sus vivencias o su experiencia, la afectación psicológica, la afectación física que han tenido. Podemos hablar con ellos y que nos digan cómo sobrellevar la vida después
de lo que les ha ocurrido y poder llegar a una conclusión de lo que ellos pueden tener y cómo pueden salir adelante con sus problemas, las secuelas que quedan después de haber vivido estas situaciones. En conclusión, podríamos decir que estos 6 diseños de la investigación cualitativa nos sirven para comprender más el estado social, étnico, costumbres, vivencias y estados de algunos grupos que se pueden, en los que realizamos la investigación. No precisamente la investigación se tiene que dar para poder llegar a un dato exacto, es para que podamos entender cómo nosotros o ese grupo de personas pueden interactuar de una forma que la logramos entender y podamos hacer parte de su entorno y que ellos puedan venir a nuestro entorno sin necesidad de que se sientan excluidos. Esta clase de investigación cualitativa nos da para explorar cualquier campo, cualquier grupo étnico, cualquier raza, cualquier costumbre que se nos pueda dar mm, en la vida diaria. Gracias, profesor, por la atención y espero que me haya dado a entender. Que esté muy bien y muchas gracias.